Bueno, vamos a hablar cómo debemos actuar cuando se presenta una emergencia. El objetivo de prevención. Debemos estar preparados para dar respuesta a situaciones fuera de lo habitual y que esperemos que no sucedan. Nosotros podemos tener en los lugares de trabajo, independiente que estemos en las oficinas administrativas, estemos en las oficinas en campo o estemos en el frente de trabajo, situaciones de emergencia que son situaciones que están fuera de un comportamiento normal y por ende, pues debemos nosotros tener respuestas para minimizar cualquier tipo de consecuencia. Dentro de eso, pues el objetivo es que debemos prepararnos con el conocimiento, debemos contar con los insumos, con los recursos necesarios, debemos tener ejercicios de preparación que son los simulacros y de esa manera pues identificar esas oportunidades, fortalezas que podemos aplicar para que podamos responder de la mejor manera. ¿Qué es lo que queremos evitar? Afectaciones o lesiones o pérdidas humanas, afectación, daños materiales. ¿Qué queremos evitar también? ¿No es cierto? Todas las consecuencias que a la final va a afectar a toda la organización. Dentro de estas situaciones de emergencia, nosotros tenemos dos categorías principales, que son los riesgos antrópicos y los riesgos, en este caso, de desastres naturales. Cuando se habla de la parte antrópica, estamos hablando que son causados básicamente por el ser humano y a veces de forma directa y otras de forma indirecta. Cuando hablamos de forma, en este caso, indirecta, es básicamente por una falta de control, malas prácticas, eh, inobservancias que puede generar justamente estas situaciones antrópicas. Y en este caso, ¿no? De forma indirecta. Y de forma directa, básicamente cuando lo hacemos con el conocimiento de que queremos hacer este tipo de situación de caos, de daño, ¿no es cierto? Y que tiene algunas justificaciones. Vamos con los ejemplos. Cuando hablamos de forma indirecta, por ejemplo, el no dar un mantenimiento adecuado al sistema de energía eléctrica, a las herramientas, no damos un almacenamiento adecuado a las áreas donde tenemos productos inflamables, donde básicamente tenemos maquinarias o herramientas que pueden generar ciertas fallas que puedan producir, en este caso, incendios, detonaciones, básicamente por esta falla humana, falla de control, malas prácticas, mal almacenamiento, pues es una forma indirecta. Y cuando se habla de forma directa, bajo este tipo de conocimiento, pues estamos hablando que son situaciones donde tenemos atentados como terrorismo, desalojos, ¿no es cierto?, que ya fueron planeados y que básicamente van a generar ese tipo, esta situación de caos. A veces muchas ocasiones puede darse por que quieren generar ese caos por una manifestación, no están de acuerdo, o a veces por cometer actos delictivos, ¿sí? Y dentro de esto también lo antrópico, también la parte sanitaria, ¿no? Donde está una mala manipulación o generar justamente ciertos virus que puedan afectar, productos químicos que podemos también tener a ese tipo de exposición. Cuando hablamos en este caso de la parte de riesgos naturales, son ya todas las consecuencias que se pueden dar relacionadas, ¿no es cierto?, por el cambio climático, relacionadas por los sismos, relacionadas a veces muchos casos por ciertas condiciones que también van a influir, ¿no? Situaciones antropogénicas que van a influir para que tengamos este nivel de resultados, ¿no? Ejemplos son situaciones de sismos, situaciones de erupciones volcánicas, incendios forestales, sí, que podrían presentarse. De acuerdo a eso, pues se genera lo que es el plan de emergencia y se define, ¿no es cierto?, equipos de brigadas de emergencia.
Dentro de un plan de emergencia, lo que nosotros queremos determinar es básicamente cuáles son las amenazas que vamos a tener para la organización, cuáles son la valoración, el nivel de afectación que podríamos tener, cuáles son las consecuencias y qué vamos a hacer, ¿no es cierto?, para justamente mitigar en etapas de antes, durante y después de la situación de emergencia, de lo que se ha identificado. Entonces, dentro del plan nosotros vamos a tener, ¿no es cierto?, estas indicaciones o directrices o guías de cómo ir actuando para minimizar estas situaciones de riesgo, ¿ya? Entonces, resumiendo, identificar amenazas, analizamos las vulnerabilidades. ¿Qué es esto de vulnerabilidad? ¿Con qué nosotros vamos a responder a estas amenazas? ¿Qué son las amenazas? Lo que podría pasar, ¿no es cierto? Identificamos nuestras rutas de evacuación, de escape que vamos a tener dentro de la organización, del espacio, lugar de trabajo. Si estamos en proyecto, en campo, siempre identificamos amenazas. Viene una situación de una posible, por ejemplo, derrumbes por afectación del talud. Es importante, ¿no es cierto?, analizar nuestras vulnerabilidades, dónde tenemos una situación segura, dónde tenemos los puntos de reunión, la ruta de escape, con qué estamos, ¿no es cierto? Contamos con equipos de socorro o de rescate en ese momento, tenemos personas que tienen conocimiento para responder, ¿sí? Todo eso hay que tomarlo en cuenta. Y luego la parte de la medición que nos permite a través de los simulacros, pues definir qué oportunidades de mejora debemos tener, siempre con el enfoque antes como preparación, durante que se verá en este caso en base al simulacro, ¿no es cierto? Y la etapa de después, que básicamente está enfocada de cómo vamos a reactivar luego que sucede la emergencia o a detener para evitar tener otras complicaciones. Y aquí es importante mencionar, nosotros tenemos lo que es un plan de emergencia y podemos generar luego de este un plan, en este caso, de contingencia, ¿sí? La diferencia es la emergencia en ese momento, lo que se generó y la contingencia que producto de la primera emergencia que puede generar otras situaciones adversas y que nosotros vamos a detener y contener y evitar que pase, ¿sí? Ejemplo, situación de emergencia que se da la parte de un derrame de un producto químico, ¿ya? Entonces, en ese momento la emergencia es detener ese producto para que no contamine o no afecte, ¿no es cierto?, no produzca un envenenamiento en la zona. Y la contingencia es que identificamos que estamos cerca de ciertas zonas donde tenemos canales o conductos de agua que pueden llevar esto al río. Entonces, contingencia, ¿qué vamos a hacer para detener o tomar en cuenta que si hubo por ahí una desviación, poder actuar inmediatamente? ¿Qué necesitamos saber? Señalética como señales de prohibición, señales de obligación, ¿sí? Siempre todo lo que es señal de obligación vamos a tener un dibujito que se lo conoce como pictograma, siempre en color azul. Señales de prohibición que van a estar en este caso en un color rojo, ¿no es cierto? Círculo rojo y una línea cruzada, como prohibido fumar, prohibido ingresar a áreas restringidas, prohibido encender fuego. Obligación, uso obligatorio de protección auditiva, protección de cabeza, protección de ojos, protección de manos, protección de pies. Señales de salvamento que van a estar en color verde. Rutas de evacuación, donde tengo un botiquín de emergencia, una zona segura en caso de sismos, ¿no es cierto? Zonas seguras en caso de que se tenga derrumbes, donde yo puedo ir a refugiarme. Señales de lucha contra incendio van a ser color rojo con dibujitos que son los pictogramas, no se olvide el nombre, de extintores, de mangueras de lucha contra incendio. Señales de advertencia, va a estar en color, ¿no es cierto? En este caso amarillo, un triangulito que me dice advertencia de algo que pueda pasar, como riesgo eléctrico, electrocución, ¿no es cierto? Riesgo de tropezones, superficies mojadas, materiales inflamables, eh, puedo tener materiales tóxicos, ¿sí? Algunas.
Es importante identificar esta señalización porque yo en los centros de trabajo o áreas de trabajo voy a contar con esto y me está dando normativa para que yo pueda actuar y reducir situaciones de emergencia. Dentro del plan de emergencia es importante que yo pueda conocer las rutas de escape hacia zonas seguras. Puedo estar en una oficina, puedo estar en un campamento, puedo estar en el frente de trabajo y yo debo determinar, de acuerdo a la zona en la que esté, cuál es mi primera ruta, ¿no es cierto? ¿Cuál es mi ruta secundaria que puedo tener en este caso si la primera se está obstruida? ¿Cuáles son mis zonas de seguridad, zonas de reunión, donde tengo mi botiquín, donde tengo, ¿no es cierto?, equipos de socorro, de soporte? Entonces es importante cada centro de trabajo, oficinas, campamentos y en las zonas o áreas de trabajo es importante identificar, de acuerdo, ¿no es cierto?, a la zona, cuál es la zona segura, a dónde tengo que dirigirme en base a las diferentes emergencias que pueda tener, que se presenta un incendio, que se presenta un sismo, que se presenta un derrumbe, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer en el caso de incendios? Tomemos en cuenta que si hablamos de la parte de oficinas en campamentos, muchos de los materiales que tenemos son materiales combustibles y de fácil, ¿no es cierto? No tienen un nivel de resistencia, en este caso, que me permitan resistir al fuego un tiempo determinado, entonces son de fácil combustión. Por ende, recordemos que para que se dé el incendio se generó primero un fuego, este fuego amago de incendio, que pudo ser causa de una falla eléctrica, que pudo ser causa de una mala manipulación de productos inflamables, químicos, o pudo ser a veces ocasionado por alguien o por un grupo. Nosotros debemos tomar en cuenta que tenemos que actuar de forma inmediata. Eso quiere decir que debemos usar lo que tenemos, que son nuestros agentes extintores, para poder sofocar o apagar esto y evitar que se genere un incendio. Recuerden que en el extintor tiene una etiqueta y ahí nos indica cómo debemos usarlo, que son las letras APA, que es la H de alar, A apuntar, P presionar, que es en este caso el accionador, ¿no es cierto? Y abaniquear. De esa manera estamos usando el extintor. Y disparar siempre a la base del fuego. Pues cuando ya no puedo controlar esto, pues crece un incendio y hay una reacción en cadena, ya es más difícil poder actuar. Y yo lo que debo ahí, ¿no es cierto?, es buscar mis procesos de evacuación. Recuerden que en un incendio voy a tener, en este caso, las llamas que me generan calor, que si me apego mucho me va a quemar. Va a generar bastante monóxido, dióxido de carbono, que son justamente el humo que yo tengo, que es un asfixiante. ¿Qué quiere decir eso? Además que es irritante. Yo me acerco, me guardé los ojos, la nariz, la boca, la garganta, y si estoy mucho tiempo ahí, va a ocasionar que me desmaye y si no me rescatan y me sacan a un lugar abierto, voy a perder la vida. Entonces es muy importante actuar y evacuar de forma inmediata. Dentro de los centros de trabajo nosotros vamos a tener señales, órdenes a seguir y es importante que las cumplan manteniendo la calma y sigamos ese proceso, ¿no? ¿Qué debo hacer? Se presenta el amago de incendio, que es algo controlado, es algo pequeño, inmediatamente actuar con los agentes extintores. ¿Qué son los agentes extintores? Los equipos que yo cuento para poder apagar. ¿Por qué se formaba el incendio? Recuerden, tengo la combinación de calor, oxígeno que está en el aire y material combustible, ¿ya? Una vez que tenemos esto, pues de inmediato lo que debo hacer es apagar. ¿Cómo apago? Quitando uno de estos tres elementos. Si es el tema del calor, puedo usar agua para enfriar, ¿no es cierto? Pues si es el tema del oxígeno, puedo usar tierra para ahogar. Y en el combustible lo que hago es aislar, generando una barrera, colocando unas rocas en el ejemplo, para poder ir eliminando y que se termine de consumir estos palitos y se apague. Ahora, yo pude usar agua en la fogata, quité el calor, pero a veces me encuentro con otro tipo de incendios donde tengo artefactos o equipos eléctricos o electrónicos y a veces no puedo utilizar el agua. ¿Por qué? Porque el agua a veces, el momento de yo lanzar, ¿no es cierto?
lo que voy a generar es un contacto directo y voy a generar otro tipo de afectación, de tal vez una situación de electrocución hacia la persona. No puedo. O a su vez tengo materiales líquidos inflamables como son gasolina, aceite, que tengo un derrame y se generó un incendio. Si yo uso el agua, voy a chocar líquido y líquido y se va a esparcir más. Entonces no puedo hacerlo. Por eso es importante que nosotros identifiquemos que tenemos diferentes tipos de fuego. Como es el fuego tipo A, que van a ser los combustibles sólidos, ¿no es cierto? Como madera, cartón, papel, fuegos tipo A. Fuegos tipo B, como líquidos combustibles como gasolina, aceite, querosén, alcohol, quita esmalte o acetona, ¿no es cierto? Y fuego tipo C, todos los materiales o equipos eléctricos, pero que estén energizados. Eso quiere decir que estén conectados. Si están conectados, es un fuego tipo C. Si yo me voy a la caja de breaker, estoy en mi casa, se genera un cortocircuito con mi televisor, con la secadora de cabello. Me voy a la caja de breaker, elimino la fuente eléctrica, ese fuego tipo C se convierte en un sólido combustible, fuego tipo A, ¿ya? ¿Y por qué es importante esto? Porque yo ya puedo apagar el fuego tipo A con agua, ¿sí? Y lo tenemos. Pero un fuego tipo C con agua no se puede. Un fuego tipo B que da líquidos combustibles con agua no se puede, ¿ya? Por lo tanto, tenemos también agentes extintores que nos van a poder permitir apagar esto. Tengo otros fuegos que son un poquito más raros, como es el fuego clase D. Son ciertos metales o productos químicos combustibles. Un ejemplo es la batería del celular. La batería del celular que es de litio, cuando ésta entra en demasiado calor, ¿no es cierto? Y digamos que tiene un contacto de un material combustible como tela o papel, y por ciertas fallas del funcionamiento de la batería, pues genera un chispazo, se enciende, inmediatamente no lo puedo tratar como un fuego tipo A o un B, y es un fuego tipo D. Es más complicado, ¿no es cierto? Y tengo que apagar este fuego tipo D, porque básicamente es un producto químico diferente, ¿ya? Hay productos químicos que, por ejemplo, reaccionan al agua. ¿Qué quiere decir eso? Que yo le boto un poquito de agua y el producto químico genera una reacción de calor, y esa reacción de calor ocasiona que se genere fuego, ¿ya? Colocando agua. Por eso es importante saber eso, ¿no? Por eso es importante que en cada centro de trabajo todos los materiales o productos químicos que tengamos estén etiquetados, que estén, ¿no es cierto?, almacenados de forma que sean compatibles con el resto. Se aplican normas nacionales que nosotros tenemos acá, como la 2266 de la INEN, entre otras. Pero nosotros, nuestro papel es conocer un poco para saber cómo actuar. Hay otro tipo de fuegos, que es el fuego clase K, que son básicamente para lo que son productos por, en este caso, la presencia o aceites, grasas vegetales o animales, o de cocina también se los conoce, y que tenemos un extintor clase K, ¿ya? Entonces es importante también nosotros tomemos en cuenta donde se preparan los alimentos, que debemos limpiar toda la parte de las campanas de extracción, la parte superior, ahí se va acumulando grasa. Y esta grasa, recuerden, si está abajo, estoy cocinando, voy a generar vapor. Ese vapor está caliente, más la grasa que es combustible, ¿no es cierto? Y el oxígeno que tengo en el aire va a iniciar un fuego. Entonces la idea es tener una prevención antes de que pase eso. En los agentes extintores nosotros tenemos que nos van a ayudar el fuego, a apagar el fuego A, B, C, los más comunes. Tenemos diferentes que son PQS, que es el primero que tengo, agente seco, ¿ya? PQS. ¿Dónde voy a encontrar esa información? En la etiqueta, ¿ya? Tengo extintores de CO2, en la etiqueta me van a decir. Además va a estar colocado y me va a indicar si puede apagar el fuego A, B o C, ¿no es cierto? Si puede apagar el BC, ¿no es cierto? De acuerdo a su característica. Todo extintor tiene una manija de transporte,
Todo extintor tiene, ¿no es cierto?, una manguera, un tubero difusor, ¿no es cierto?, y un gatillo para presionar o accionador. Todo extintor, ¿ya? Soporte, tiene justamente su cilindro donde guarda el material. Y dependiendo el tipo, tiene ciertas diferencias. ¿Cómo? El extintor PQS, si ustedes ven, tiene esta bolita acá, que es un manómetro. Esta bolita, que es el manómetro, tiene una flechita y la flechita debe estar en la posición central, en el medio. Si está a los dos, cualquiera de los dos lados, tengo que avisar para que se vaya a un mantenimiento. El extintor de CO2, miren la diferencia, no tiene la bolita, no tiene el manómetro. ¿Por qué será? El extintor PQS es un material sólido. Es como, imagínense ustedes para el ejemplo de comparación, tengo tierra aquí, ¿ya? Producto químico. Y le agregan nitrógeno, que es básicamente un gas que no es combustible. Ese nitrógeno le permite tener la presión para que la persona que está acá accionando pueda disparar y llegue hacia la base del fuego de una distancia de hasta 3 metros, ¿ya? Pero ¿qué pasa si yo acciono una vez el extintor de PQS? Se va a despresurizar, quiere decir que escapa ese nitrógeno y se vuelve, en este caso, ya no operativo. ¿Cuál es la diferencia del de CO2? Si ustedes levantan un extintor de PQS con el de CO2, el de CO2, a pesar de que tenga menos capacidad, va a ser más pesado. La diferencia no tiene manómetro, tiene un tobero difusor mucho más grande. Ustedes ven, esta corneta es pequeña, esta corneta es grande. ¿Por qué será? El extintor de CO2 o dióxido de carbono básicamente tiene acá o está en estado, ¿no es cierto?, líquido, y el rato que yo lo acciono sale básicamente un gas sumamente frío. Estamos hablando a menos 21 grados centígrados que va a salir este gas. Y claro, el momento que sale en estado de gaseoso, ¿no es cierto?, necesita expandirse, tiene este tobero difusor para que tenga mayor rango de cobertura. Pero justamente este yo puedo utilizarlo ahora, lo guardo para mañana y luego después de un mes, 2 meses, hasta que acabe su contenido. ¿Por qué? Porque tiene un cilindro más robusto como el cilindro del gas, que yo tengo una llave de apertura para abrir, cerrar y usar lo que necesite. Funciona de la misma manera. Entonces, ¿no es cierto? Al tenerlo de esa manera, pues el cilindro pesa más. Pero ¿cómo sé si aquí hay contenido o no hay contenido? Los extintores van a tener un sello de seguridad que nos permite identificar rápidamente que están operativos, que no se han usado antes. Y si ya no está con ese sello, ¿qué debo hacer? Yo aquí tengo en la placa del extintor un peso que se llama tara. Ese peso tengo que restar a la capacidad que me diga. Si este extintor dice que es de 10 libras, ese peso lo voy a restar las 10 y voy a ver, ¿no es cierto?, si es que está en ese peso cercano al peso sin los 10, está vacío. Y si está, en este caso, ¿no es cierto?, se mantiene el peso o estoy viendo que es el peso de la tara más el peso de capacidad, está completo. Tengo otro tipo de extintores como el agente limpio, ¿sí? Por lo general puede ser Alutron, FM200, ¿sí? Y estos extintores básicamente también son muy efectivos, es como el CO2. Cuando yo disparo un extintor de CO2, básicamente sale una nube de gas y esto va a quitar en este caso el calor y además de eso, ¿no es cierto? Eh, Quita el oxígeno. De esa manera apaga el extintor de CO2. El de PQS, ¿cómo apaga? Quita el oxígeno, es como una pala de tierra, lazo sobre el fuego y va a controlar. Muy efectivo y tenemos en la mayoría de zonas de trabajo. El extintor limpio, de agente limpio, va a ser igual que el de CO2 con la diferencia que es otro tipo de material y estos materiales que tiene o gases son tóxicos. Quiere decir que si nosotros usamos en espacios cerrados, que son efectivos en espacios cerrados, no debería permanecer una persona y deberíamos dejar ventilar una vez que controlamos la situación de emergencia.
El extintor de CO2, conocido como agente limpio, es muy bueno para los equipos eléctricos. No va a dejarme ningún tipo de residuo, no va a dañar ningún equipo y se lo puede utilizar. El de agua solo me va a servir para apagar los fuegos tipo A. Y tengo acá, lo que vemos acá es un cajetín de una boca de incendios. Contra una boca de incendios, ¿no? Tienes justamente una manguera contra incendios, tiene un extintor pequeño y tiene una hacha. ¿Para qué? Para que si yo me encuentro atrapado en alguna zona, pues pueda acceder y con esa hacha pueda dar apertura para una situación de escate, de rescate, de emergencia. Eh, Importante identificar. Extintores que tienen manómetro. Funcionan si nosotros tenemos, si ustedes ven acá, ¿no es cierto? En la posición verde. Si está acá, está descargado, así lo hayan hecho una vez, o está despresurizado o un mal mantenimiento. Y si está acá, un mal mantenimiento, está una sobrepresión. ¿Qué más tengo? La palanca accionadora, que decíamos el gatillo, la manija de transporte, un seguro. Aquí viene un seguro que es un pasador. En esta parte tiene un agujero que es un pasador, que es el seguro que tenemos. Tiene justamente la etiqueta o el pictograma que nos indica básicamente la forma de uso, el tipo de fuego que puede apagar. Este es PQE, se puede apagar A, B y C. Si fuera CO2, va a apagar solo BC, ¿sí? Por ejemplo, esto es de un CO2, puede apagar BC y un A no puede apagar. Además, me va a decir la etiqueta cuál es la fecha recomendable para el mantenimiento. El extintor justamente de CO2 o de dióxido de carbono. Vamos a ver. Los agentes limpios, el FM200, que son sistemas que se usan mucho en lugares donde no tenemos vigilancia y tenemos centrales de la parte eléctrica o donde tenemos la parte de los dispositivos electrónicos de internet. Ahí se usan muchos esos. Químicos secos, ¿no es cierto? Que puede apagar los fuegos A, B, C y D. Miren ustedes, el de dióxido de carbono, solo el fuego B y C. ¿Cuál es el B? Líquidos combustibles. El C, materiales eléctricos energizados. Sí, acá puede A, B, C, D. ¿Cuál es el D? Metales, en este caso, productos químicos especiales. Y otros que son químicos húmedos, que se los conoce en este caso, y que son básicamente para apagar fuegos de aceites o grasas vegetales o animales, es fuegos de cocina, ¿no? ¿Cómo debemos usar el extintor? El extintor se encuentra ubicado empotrado en la pared, entonces yo identifico el fuego, inmediatamente voy a proceder a acercarme, tomo de la base, ¿no es cierto? Y tomo de la parte, en este caso de la base, de la parte superior, y procedo a inclinar y levanto. Una vez que lo levanto, procedo a quitar los seguros. En este caso tiene un sello plástico y el pasador, le doy la vuelta y lo jalo y se va a romper ese sello plástico. Luego me acerco al fuego manteniendo una distancia de 2.5 a 3 metros. Su unidad de medida ahí va a ser justamente que ustedes toleren el calor. Si ustedes toleran el calor, es una zona de seguridad, ¿ya? Voy a identificar también cómo está el fuego. Si el fuego está moviéndose por materiales combustibles, por materiales que está quemándose, se va a mover, o por entradas de oxígeno, ¿sí? Yo voy a estar, ¿no es cierto?, siempre a favor, en este caso, del viento y en contra de estas llamas. Entonces, nunca voy a estar del frente, sino detrás. Y esto se puede mover, ojo, se mueve de un lado al otro, entonces tengo que estar muy atento. Luego de eso, procedo a disparar. Con la una mano agarro siempre la parte del cuerpo de la manguera, nunca del gatillo, ¿sí? Y cuando son extintores de CO2, dióxido de carbono, tienen a veces los grandes una manija de la manija y procedo a disparar hacia la base del fuego. No importa que el fuego tenga esta altura, a la base, al origen del fuego. Y muevo viendo de un lado al otro, ¿sí? Hasta que pueda controlar.
Veamos un pequeño video, cómo funciona esto. Permítanme. Listo. El fuego es una reacción química sostenida con generación de luz y calor, en que se combinan materiales combustibles con el oxígeno del aire en presencia del calor. Fuentes que pueden generar calor. La acción mecánica. La fricción entre dos cuerpos, o por compresión de un gas. La acción eléctrica. Arco eléctrico, o bien por resistencia eléctrica. Las reacciones químicas exotérmicas. Muchos compuestos reaccionan químicamente liberando calor. El caso más común es la combustión. ¿Qué es un incendio? Fuego en descontrol, que pone en peligro la vida, la naturaleza, el medio ambiente y los bienes. ¿Qué es un amago de incendio? Fuego incipiente, descubierto y extinguido oportunamente. Los dispositivos de extinción son aquellos que mediante el uso de agentes extintores permiten apagar el fuego. Por ejemplo, el extintor de polvo químico seco, que sirve, entre otros, para combatir fuegos de combustibles sólidos, como sillas, escritorios o papeleros. O también el extintor de dióxido de carbono comprimido. Gracias a que este gas no conduce corriente eléctrica, es ideal para fuegos con exposición de energía eléctrica, como por ejemplo tableros eléctricos o rack de computadores. Procedimiento en el uso de extintores. Uso del extintor de polvo químico seco. 1. Mantenga la calma. De lo contrario, su acción puede ser más peligrosa que el mismo fuego. 2. Retire el extintor con cuidado. Evite golpearse y golpearlo. 3. Tome el extintor de la manilla al trasladarlo. 4. Una vez en el lugar donde está el fuego, sujete bien el extintor y solo en ese instante retire el seguro. 5. Sostenga firme el extintor de la manilla y presione la palanca con la cual se pone en acción el extintor. Al presionarla se abre la válvula de escape y sale el polvo químico seco. 6. Sostenga la manguera direccionando siempre el chorro de polvo químico seco a la base del fuego. Haga un movimiento de abanico de manera vertical y horizontal. 7. Completada la operación y extinguido o no el fuego, retírese del lugar para que bomberos tome el control. Uso del extintor de dióxido de carbono. 1. Mantenga la calma. 2. Retire el extintor con cuidado. Evite golpearse y golpearlo. 3. Tome el extintor de la manilla al trasladarlo. 4. Una vez en el lugar, sujete la manguera de la empuñadura existente en la parte anterior de la boquilla y solo en ese instante retire el seguro. La temperatura de descarga de un extintor de dióxido de carbono es de menos 79 grados Celsius. Por esto, y para evitar quemaduras, asegúrese de que antes de realizar la descarga, la boquilla por donde sale y se guía el agente extintor esté en dirección hacia el incendio, para evitar cualquier contacto con el dióxido de carbono. 5. Sostenga firme el extintor de la manilla y presione la palanca. Con esto se pone en acción el extintor. Al presionarla se abre la válvula de escape y sale el dióxido de carbono. Direccionando siempre el chorro de dióxido de carbono a la base del fuego, haga un movimiento de abanico de manera vertical y horizontal. 7. Completada la operación y extinguido o no el fuego, retírese del lugar para que bomberos tome el control. Si se activa la alarma o en presencia de humo, inicie el proceso de evacuación. Perfecto, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo debemos actuar en un incendio? ¿Sí? ¿Cuál es la recomendación, ¿no es cierto?, que debemos seguir? Hay que tomar en cuenta que muchas veces también los incendios se pueden dar en zonas no vigiladas,
por falla eléctrica, tenemos materiales combustibles y es importante que nosotros estemos atentos a las situaciones o a las alarmas identificadas tempranamente. Si estamos en un campamento, en oficina, pues tenemos el sistema de detención de alarma que va a dar un pitazo, ¿no es cierto? Y nosotros muchas veces escuchamos esa sirena y no le damos la importancia. Escuchamos la sirena y así sea una falsa alarma, nosotros debemos prepararnos para una evacuación, seguir las indicaciones de nuestros jefes inmediatos o brigadistas y salir hacia la parte externa, un espacio abierto donde nos podamos proteger, ¿sí? Entonces siempre debemos estar atentos a eso. Luego de eso, ¿no es cierto? Es importante que si yo estoy en un espacio cerrado y no sé cómo está, pues tengo que tocar la puerta en la parte de acá. Primero voy a tratar de sentir el calor. Acerco, no la toco directamente y si, claro, no siento nada, si ya siento el calor, ya sé que hay fuego al otro lado. Pero si no siento nada, pues yo voy a tener que apegar. A veces cuando yo voy a pegar, no se recomienda toparlo con la parte de la palma de la mano, sino con el reverso. ¿Por qué? Porque si yo lo topo y me llego a quemar con la parte reverso, todavía puedo la parte de la palma agarrar, abrir puertas, que si está quemada va a ser muy difícil después manipular. Luego, pues procedo a la evacuación por las rutas de emergencias determinadas. Cuando hacemos la evacuación hay que salir de forma ordenada. Recuerden que si estamos en un espacio o área de trabajo compartido con más trabajadores, es importante que salgamos y nos enumeremos. Vamos, 1, 2, 3, 4 y seguimos hacia el punto de reunión definido. Por las rutas, ¿no es cierto?, que tenemos definido. Si estamos en oficina, no se olviden de llamar al 911 para alertar. Si estamos en campamento, pues tenemos líneas únicas para poder dar estas llamadas por radio, como son, ¿no es cierto?, la número 2, que vamos a comunicarnos en este caso por la línea 2 en radios negras para poder dar la alarma hacia los técnicos de seguridad y hacia los técnicos también, perdón, hacia los especialistas, los médicos o paramédicos. Si nos encontramos, ¿no es cierto?, con áreas o encerrados en oficinas, es importante que si yo tengo toallas o ropa de vestir las pueda mojar y de esa manera pues colocar alrededor de la puerta para evitar que ingrese. Si ya ingresó el humo, también es importante, ¿no es cierto?, que nosotros acá podamos tener muchas veces mojar la prenda de vestir y colocarnos a nivel de nariz y boca. Eso nos va a ayudar a tener una máscara de oxígeno hasta poder, ¿no es cierto?, salir. Es importante que también salgamos gateando cuando tenemos mucha presencia de humo. Recuerden que el monóxido y el dióxido que se están formando son más livianos que el humo y va a ir hacia la parte superior. Entonces yo tengo para la parte inferior para que yo pueda gatear y salir hacia una zona o un lugar seguro. Si estamos en una edificación, está prohibido usar los ascensores. Es importante que en una alarma de incendio yo me encargue o los delegados de mantenimiento se encarguen de cerrar todas las fuentes de gas que podamos tener, ¿sí? Cortar la energía eléctrica para minimizar el riesgo de mayores consecuencias, ¿ya? Y si estamos evacuando en un espacio, ¿no es cierto?, como unas escaleras o pasillos, siempre hacerlo nosotros agarrados del pasamanos, uno detrás de otro, dejando el espacio abierto para que los equipos de socorro, brigadistas, puedan actuar, puedan ingresar, ¿sí? Y procedemos, ¿no es cierto?, a un proceso de evacuación. En el proceso de evacuación, recuerden que hay que salir apresurado, rápido, pero no corriendo, ya, o sea, con un paso rápido, sí, pero no corriendo, y dirigirnos hacia las zonas seguras, manteniendo la calma. Recuerden, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos diferentes situaciones de emergencia. Tenemos situaciones de emergencia por incendios, que acabamos de ver. Otras emergencias que tenemos que son sismos. Si tenemos sismos y estamos cerca de un espacio abierto, pues hay que dirigirnos al espacio abierto, siempre cubriendo con nuestras manos, nuestra cabeza, la parte más sensible, hacia el espacio abierto. Si estamos lejos de un espacio abierto, lo importante es identificar las columnas principales. Estas columnas principales van a ser nuestras zonas de seguridad y esperar hasta que pase, ¿no es cierto? En un movimiento telúrico nosotros por lo general tenemos dos tipos de movimiento. Uno que va de arriba hacia abajo, ondulatorio,
y otro que va, en este caso, de un lado hacia el otro, tipo zigzag, ¿no es cierto? Entonces, lo que yo debo hacer es identificar. ¿Por qué? Porque si es un movimiento ondulatorio, yo puedo tomar en cuenta que si aquí hay un armario o una mesa, yo podría colocarme alrededor. ¿Para qué? Para que si llega a caer el objeto, yo formo lo que es el triángulo de vida. Puedo colocarme en posición fetal y sin problemas. Ondulatorio, si se mueve de arriba hacia abajo. Si se mueve de forma de zigzag de un lado al otro, no puedo hacer eso, porque si me coloco al lado de un archivador que no está anclado, se mueve de un lado hacia el otro, este archivador podría caer encima mío y me va a aplastar. Ahí no va a aplicar que yo me pueda colocar en posición fetal, sino que deba colocarme, ¿no es cierto?, en columnas principales, en ese tipo de situaciones. Un sismo pasa, luego tendré que buscar un espacio abierto, hacer una valoración, ver los daños de incendios, sismos y definir si volvemos a las instalaciones o hacia otras áreas para dar continuidad a las actividades laborales. En campo va a ser igual. Yo tengo que después hacer una inspección y definir si puedo o no puedo, si es seguro o no es seguro, regresar a ese espacio de trabajo y reactivar actividades siempre tomando en cuenta la seguridad primordial de cada uno de los colaboradores. Amenazas de bomba, complicado en la parte, ¿no es cierto?, de campos, pero podríamos tener una amenaza por un grupo que no está de acuerdo, o a su vez, ¿no es cierto?, en oficinas es más común que pase este tipo de situaciones de amenazas de bomba. Entonces es importante que siempre yo esté observando mi entorno de trabajo, mi lugar de trabajo para descartar cualquier tipo de objeto que no pertenece a este puesto de trabajo y definir eso como una amenaza, ¿no es cierto? Dentro de esto, pues también tenemos las manifestaciones, los paros que se pueden dar, que seguiremos todas las indicaciones por parte de la empresa que irán de la mano con las disposiciones de las entidades gubernamentales que velan el cumplimiento de estas medidas de seguridad. Si fuera erupciones volcánicas que puede darse, recuerden que también tenemos en este caso niveles de alerta y este nivel de alerta nos va diciendo verde o blanco, situación normal, amarillo, una presencia, si fuera sismos, perdón, de erupciones volcánicas, presencias de fumarolas, actividades sismotectónicas. Si fuera naranja, ¿no es cierto que tenemos ya una posible erupción? Y si es roja, ya estamos en un proceso de erupción, ¿sí? Entonces es importante que todas estas indicaciones, en caso de cualquier emergencia, pues nos darán y nos guiarán directamente en la organización y nosotros debemos responder de acuerdo a estas indicaciones. En la organización se realizan simulacros. Dentro de estos ejercicios, de los simulacros que se realizan, pues básicamente nuestro papel es inmediatamente participar o de forma obligatoria dejar de hacer lo que estamos haciendo y seguir las indicaciones. Suena la alarma, salimos a un espacio abierto, en el momento del transcurso del recorrido hacia el espacio abierto, verificamos si no tenemos algún tipo de riesgo asociado, no tenemos o estamos tomando una ruta en la que tenemos incendio, humo, buscamos la mejor ruta. Recuerden que hay diferentes zonas, por eso es importante que conozcamos las diferentes rutas de evacuación, donde tenemos equipos para lucha contra incendio, donde tenemos equipos de botiquín, donde tenemos camillas, es importante identificarlas, además de la parte de los mapas que podemos encontrar toda esta información para dar una respuesta más oportuna. Recuerden que nuestros puntos de reuniones dentro en la parte de oficina, pues vamos a tener puntos de reuniones básicamente en la parte externa, en una zona segura, que puede ser puntos temporales y luego unos definitivos dependiendo de la emergencia. ¿Y a qué me refiero? Un incendio no puede estar tal vez al borde de la edificación o en un sismo al borde de la edificación y debo alejarme algunos metros para evitar que esto pueda caer y lesionarme. Pero en campo, yo podría, ¿no es cierto?, definir igual puntos de reunión de acuerdo al lugar o la zona que me encuentre. Si me encuentro en oficinas administrativas, espacios abiertos, que en este caso podría ser las canchas donde yo voy a buscar protección. Si estoy en operaciones, pues básicamente mis zonas de reunión van a ser, una vez que yo identifique el área de trabajo, puede ser en zonas de plataformas,
en la parte de vías, que estoy haciendo actividades o trabajos, ¿no es cierto? Entonces buscar ahí dónde va a ser mi zona de reunión libre de caída de objetos, libres de cualquier tipo de amenaza que pueda tener. Y cuando sucede estas emergencias, me debo dirigir allá. Es importante que estén señalizadas para ayudar a identificarlas. Recuerden que en la parte de sismos, ¿no es cierto? Nosotros tenemos algunas consecuencias y que nosotros no las podemos predecir con antelación o anticipación cuando se llega a dar este tipo de siniestros. Recordemos que en la parte de sismo nosotros tenemos y en sí dos causas principales para que se generen. La primera, que siempre nosotros tenemos acá una placa terrestre y tenemos una placa marina, digámoslo así, continental y en este caso oceánica, y básicamente siempre está metiéndose por debajo la placa oceánica de la terrestre, ocasionando, ¿no es cierto?, que comience a generar un nivel de esfuerzo, un nivel de presión ahí y que en algún momento llega a fracturarse, a romperse. Y ese momento que se llega a fracturar, ¿no es cierto?, inmediatamente hay una liberación de energía. Y esa liberación de energía, pues, llega a conocerla como hipocentro y en la parte posterior donde sale directamente, epicentro. Y claramente, dependiendo de dónde fue y que se generó, pues tenemos un nivel de kilómetros, de metros, para poder nosotros determinar si se siente o no se siente, ¿no? Y claramente la magnitud que va a tener, que va de entre una escala desde 0.1 y llega hasta un nivel 12 registrado de una magnitud bastante importante. También tenemos la otra que se genera a través de las fallas. En nuestro país, pues tenemos algunas zonas que tienen fallas tectónicas y que cada cierto tiempo, por el movimiento de rotación, traslación de la Tierra, recuerden eso nos decían en la escuela, que la Tierra está girando alrededor, ¿no es cierto?, de una órbita, pues básicamente va reacomodándose estas placas y ocasionando que vaya generándose este movimiento telúrico. Dentro de eso, pues los movimientos que tenemos, ¿no? Que habíamos hablado anteriormente, ondulatorios o, o trepiditarios, eh, tenemos los de profundidad, ¿no es cierto? Que pueden ser en este caso, o acá como habíamos dicho, ondulatorios o tipo zigzag, los que se sienten a la parte de profundidad que vamos a tener, entre más profundo, menos profundo, y que claramente va a depender mucho también del tipo de suelo en el que nos encontramos, ¿no? Para que se pueda sentir. Nosotros tenemos lo que estamos viendo ahora, es un mapa generado por la Escuela Politécnica Nacional y que básicamente nos está mostrando el nivel en base a categorías de la actividad sísmica que podemos tener. Entonces ustedes ven toda la zona costera por el mismo hecho de que hay choques de placas oceánicas con la continental, ¿no es cierto? Pues me genera una mayor sensibilidad de que hay permanencia de movimientos telúricos. Si vemos acá en esta zona que va desde Tulcán, Ambato, Riobamba, Quito, y si yo voy más acá al norte, estamos hablando que aquí hay una falla tectónica y que básicamente también por eso está categorizada, ¿no es cierto?, como una zona de mayor peligro por el color que podemos ver. Luego tenemos el resto acá que también son fallas o justamente por la presión que puedan generar acá. También se ven afectadas de color naranja, luego amarilla, ¿no es cierto? Y por último este crema que no hay mucho problema, ¿no es cierto?, de presencias de sismos. Dentro de esto habíamos hablado, ¿no?, que si es un sismo ondulatorio o es un sismo en zigzag, pues estas son las consecuencias, tomando en cuenta también otros factores, que son el tipo de suelo, tomamos en cuenta también el tipo de condición o lugar donde estoy realizando, en este caso, las condiciones que yo pueda tener, hay zonas que van a tener mayor cantidad de humedad, salitre, y van a afectar los materiales. Por eso hay un control y un mantenimiento previo. O el tipo de suelo, no hay suelos que son muy permeables, hay suelos que son más duros, dependiendo de la ubicación y que me van a generar otro nivel de resistencia o más fácil el paso. Entonces, de acuerdo a eso, pues si yo tengo un ondulatorio que va a generar el efecto sándwich que se cae uno encima de otro, pues yo debo buscar y formar lo que es el triángulo de vida.
Si yo tengo, en este caso, si fuera zigzag, yo no podría colocarme aquí porque esto podría caer y aplastar a la persona. Pero ahí yo lo que puedo hacer, que serían estos, ¿no? Tipo torsión que ya se está generando, que básicamente ahí yo es buscar las columnas principales. Si es que no puedo salir, si estoy cerca, hay que salir. Si no estoy cerca, hay que buscar protegerme en ese lugar. Recuerden, las consecuencias, ¿no es cierto?, van a ser importantes y si no estoy preparado vamos a tener mayor afectación. Principales recomendaciones. Mantén la calma, no corras, no grites, da la señal, las instrucciones, comunicación está bien, precisa, no generes confusión, aléjate de cosas que puedan caer, aléjate de ventanas. Eh, Como brigadistas, da las instrucciones, busca lugar libre de caída de objetos dentro de tu área, piso, lugar donde estás, cúbrete la cabeza con tus manos, brazos. Solo si evacúas o estás cerca de un espacio abierto, dirígete a ese espacio abierto. Si estamos trabajando cerca de zonas de talud, aléjese de las zonas de talud, ¿sí? Dirígete a un lugar donde puedas tener justamente este nivel de resistencia y si es posible, pues busca el nivel de protección del menor espacio posible. Cuando ya pasa la parte de sismo, nosotros vemos si es factible y procedemos a una evacuación hacia un espacio abierto de forma ordenada. Recuerden ustedes salir cubriéndose y permanecer siempre en estas zonas de seguridad. Recuerden, por las situaciones de emergencia, vamos a formar grupos, en este caso de áreas. eh, por ejemplo, si yo soy de infraestructura, voy a buscar y estar con mi equipo de infraestructura. Si yo soy del área de, en este caso, de operaciones, puede ser del área de salud o de seguridad, busco justamente el área de compañeros que trabajan en eso para que puedan incluso identificarme cuando se haga una revisión o conteo de las personas que evacuaron, si están todos completos o no. Y de esa manera, ¿no es cierto?, garantizar que no hay o que están todos y evitar o dar una alarma pronta de que hay personas atrapadas o faltantes. Alejémonos de zonas que puedan caer, objetos que puedan caer, alejémonos de zonas donde pueda generarse incendios, productos como una situación de una desviación de la primera emergencia. Recuerda siempre que nosotros tenemos que luego de que ya pasa la situación, pues hacer pequeñas inspecciones, verificar que no tengamos daños importantes, que no existan fisuras grandes o algo que pueda dañar o caer y que es evidente. Si tenemos eso, no hay que ingresar a esa zona, hay que cambiarnos a otra zona y dar la alerta para que puedan actuar, en este caso, como un equipo de soporte y un mantenimiento después. Hay que señalizar y decir estas zonas están prohibidas, no podemos ingresar, ¿no? Advirtiendo de esa manera. Recuerden la parte de los colores, habíamos hablado de la parte de las erupciones volcánicas, la fase verde o blanca es la zona segura, eh, más que eso el nivel seguro, que no tengo ningún tipo de actividad, pequeña manifestación tal vez, y de esa manera podemos estar atentos. Recuerden que siempre hay que seguir canales oficiales, disposiciones ya sea, ¿no es cierto?, de los entes gubernamentales que nos dan la señal de cómo actuar o a su vez, en este caso, de el equipo soporte de seguridad que tenemos en cada una de las organizaciones. Amarillo, alerta, como les mencionaba, ¿no es cierto? Y aquí viene un poquito a tinturarse de la forma naranja, que ya tenemos una actividad mucho más alta. Y roja, pues básicamente ya la erupción volcánica. Aquí es importante, ¿no es cierto?, que se defina dónde está la amenaza y qué áreas o actividades en ciertos proyectos está más cerca para dar una alerta máxima a esa zona y que claramente si yo estoy lejos del origen donde pueda tener esta amenaza, pues no voy a tener mayor problema. Pero si estoy cerca, pues debo tener otro tipo de actuación en cada uno de esos. De la misma manera, pues de acuerdo al instituto que se maneja como fuente y que es validada también con la Escuela Politécnica Nacional, pues básicamente nosotros sacamos, en base a esta información, pues cómo nos encontramos con nuestra zona o nuestra actividad de riesgo en la parte volcánica y podemos ver, ¿no?, que tenemos como valoración tope 3 y básicamente cero como situaciones de no riesgo. Entonces, en las zonas, ustedes ven en la zona central de la parte de la sierra, cierta parte del Napo,
tenemos mayor afectación y que es importante que de acuerdo a eso pues estemos atentos a las indicaciones que están monitoreando para nosotros tomar en cuenta las respuestas en caso de estas situaciones de emergencia. Si es que llegara a tener presencias de ceniza o lluvia de ceniza, pues lo que debemos hacer es buscar un refugio, no estar de la parte externa, protegiendo nuestra cabeza, nuestra piel, nariz, hidratarnos constantemente y de esa manera enfrentar ese tipo de situaciones o emergencia. Manifestaciones, ¿no? Que podríamos tener, como son desalojos, que aquí es importante que tomemos en cuenta que se pueden dar por ciertos grupos que no están conformes con las actividades. Entonces es importante que primera instancia nosotros no busquemos un enfrentamiento con ellos, que sigamos las indicaciones y que salgamos, ¿no es cierto?, hacia una zona segura. Hay personas responsables que se encargarán justamente de negociar o coordinar, pero nuestro deber no es enfrentar, no es justamente buscar una riña y evitar, ¿no es cierto?, generar otro tipo de conflicto, sino que es seguir las indicaciones, salir con nuestras cosas básicas, si nos dan tiempo de sacar las cosas, pues sacar las cosas y dirigirnos a una zona segura, ¿sí? No quedarnos ni exponernos. Muchas veces se quieren esconder debajo de las camas y miren ustedes, hay personas que van a quemar y eso ocasionará pues daños y afectaciones mayores. Entonces es importante seguir esas recomendaciones, no enfrentar, seguir lo que nos dan y poder salir. Y seguir las indicaciones que nos den los directivos, el centro de operaciones de emergencia que se encuentre en campo, ¿no es cierto?, para evitar estas situaciones de mayor riesgo. Otras emergencias, como habíamos hablado de amenazas de bombas en oficinas, puede ser. Entonces, vamos a escuchar la alarma. Recuerden que esto muchas veces cuando te llaman ya está diciendo que es un nivel de rechazo, que quiere demostrar o señalar algo que no está conforme. Porque si quiere hacer daño, no te van a llamar y van a dejar inmediatamente la bomba para que haga el daño. Entonces, cuando se habla de amenaza de bomba es que tenemos algo oculto que ya tal vez quiere generar distracción para cometer un acto delictivo u otro tipo de cosa, ¿no? Entonces, otro tipo de manifestación o demostrar un desacuerdo en la forma como se manejaba en la organización. Entonces, lo importante aquí es tomar en cuenta, identificar, tratar de conversar con la persona que me hace la llamada, si fue el caso de la llamada, coger los datos como características de dónde es el acento, si era hombre, si era mujer, cuánto tiempo me está dando, ¿no es cierto? ¿Qué información me está generando o si tiene algún tipo de petición? Si no, si básicamente dejan ahí, recuerden ustedes, en cada área y espacio, lugares de trabajo hay que identificar, mantener el orden. De esa manera identificamos cuerpos u objetos que no pertenecen y damos justamente el tratamiento a la alerta para que puedan actuar. Recuerden que en este tipo de situaciones, tanto como desalojos, como situaciones en este caso de amenaza o de grupos que no están de acuerdo con las actividades en campo, pues nosotros tenemos que dirigirnos a zonas o lugares seguros que ya pueden estar fuera de campamentos de una manera ordenada. Siempre hay que tratar de bajar en conjunto, en grupos, no bajar solos y dirigirnos a estas zonas de seguridad. En estas zonas de seguridad de manera ordenada, pues vamos a tener personas o coordinadores directamente que nos van a pedir, o los brigadistas que nos van a pedir que nos enumeremos, que como les mencioné, nos pongamos por área para que sea de una manera más fácil la identificación y de esa manera, ¿no es cierto?, puedan hacer un conteo o verificación que estamos todos completos y coordinar y seguir las indicaciones hasta una zona segura. O si nos dicen que ya podemos regresar y reactivar nuestras actividades. ¿Sí? Les agradezco por su atención. En caso de dudas se pueden comunicar. Dejo mis datos y la idea de compartir este material es de que podamos nosotros tener, en este caso, todas las medidas y herramientas para prevenir cosas que esperamos que no sucedan. Gracias por su atención.